En las arenas del tiempo, hace más de 2000 años, existió un hombre cuya historia ha resonado a través de los siglos como un eco de humildad y grandeza. No empuñó una espada, no portó una corona, ni proclamó profecías desde las montañas. Sus manos estaban marcadas por el trabajo diario, su corazón forjado por una fe inquebrantable, y su destino estaba entretejido con el plan más grande que la humanidad jamás haya conocido. Les voy a contar la historia de José de Nazaret, el carpintero que Dios eligió para ser el padre terrenal de Jesús. Una historia que comienza mucho antes de su nacimiento, en los antiguos pasillos del tiempo, donde las promesas divinas se susurraban de generación en generación como secretos sagrados guardados en el corazón de un pueblo. 1000 años antes del nacimiento de José, el rey David recibió una promesa divina: el Mesías nacería de su linaje. Esta promesa viajó a través de los siglos, pasando de padre a hijo, de abuelo a nieto, como una antorcha de esperanza que iluminaba el camino hacia el futuro. Y así, en la pequeña ciudad de Belén, la misma tierra que vio nacer al rey David, llegó al mundo un niño llamado José, hijo de Jacob, descendiente de aquella antigua promesa. Imaginen las calles de Belén en aquellos días, el aire cargado con el aroma del pan recién horneado mezclándose con el incienso de las oraciones matutinas, los comerciantes pregonando sus mercancías en las calles estrechas, los niños jugando entre las sombras de los antiguos muros de piedra caliza. Los sonidos de los martillos y cinceles trabajando la piedra se mezclaban con los balidos de las ovejas y el murmullo constante de las conversaciones en arameo y hebreo. El pequeño José creció en este mundo de tradiciones antiguas y fe profunda. Desde sus primeros años, su vida estuvo marcada por el ritmo de las festividades judías y el estudio de las escrituras sagradas. A los 5 años, comenzó su educación en la Torá, sus pequeños dedos trazando las letras hebreas mientras su mente absorbía las historias de los patriarcas. A los 10 años, se sumergió en el estudio de la Misná, las antiguas leyes orales que guiaban la vida diaria del pueblo judío. Su bar mitzvah a los 13 años marcó su entrada en la comunidad como un hombre responsable ante la ley, y a los 15, ya estaba profundizando en las complejidades del Talmud. Pero José no solo nutría su mente con conocimiento sagrado, sus manos aprendían el noble oficio que definiría su vida. El término tectón, que se usaba para describir su profesión, significaba mucho más que simple carpintero. Era un artesano completo, un maestro constructor que dominaba tanto la madera como la piedra. En el taller de su padre, el joven José aprendió a seleccionar la mejor madera, a medir con precisión, a tallar con paciencia y a crear con dedicación. El aroma del aserrín fresco se mezclaba con el sudor de su frente mientras aprendía los secretos del oficio. Sus manos se fueron endureciendo con el trabajo diario, formando callos que eran como medallas de honor en su profesión. Aprendió a ver la belleza en los nudos de la madera, a respetar la fuerza de la piedra, y a entender que cada pieza de material tenía su propio carácter y propósito. Mientras José crecía en sabiduría y habilidad, su reputación en Nazaret, donde finalmente se estableció, comenzó a crecer. Era conocido no solo por la calidad de su trabajo, sino por su integridad inquebrantable. Cuando José daba su palabra, era tan sólida como las vigas que tallaba para las casas de sus vecinos. Su honestidad en los negocios y su dedicación a la ley le ganaron el respeto de la comunidad. Fue en Nazaret donde su vida tomó un giro inesperado. María, la hija de Joaquín y Ana, había alcanzado la edad del matrimonio. La belleza de María no era solo física, había en ella una gracia especial, una profunda espiritualidad que la distinguía entre todas las jóvenes de su edad. Cuando se arregló el compromiso entre José y María, siguiendo las antiguas costumbres judías, parecía que todo seguiría el curso natural de la vida. El compromiso judío, conocido como Kiddushin, era mucho más que un simple acuerdo. Era un vínculo sagrado, tan vinculante como el matrimonio mismo. Durante este periodo, la pareja era considerada legalmente casada, aunque todavía vivían separados. José comenzó a preparar su hogar para el día del Nisuín, la ceremonia final que completaría su unión. Pero entonces, el mundo de José se tambaleó. La noticia del embarazo de María llegó como un trueno en un día despejado. Imaginen el tormento interior de este hombre justo, su amor por María luchando contra su respeto por la ley, su sentido de justicia en guerra con su compasión. Las noches se volvieron interminables mientras José luchaba con la decisión más difícil de su vida. La ley de Moisés era clara sobre cómo tratar tales situaciones,
Pero el corazón de José era más grande que la letra de la ley. En su angustia, tomó la decisión de divorciarse de María en secreto, protegiéndola de la vergüenza pública y un destino potencialmente fatal. Esta decisión, tomada en la oscuridad de su dolor, reveló la verdadera nobleza de su carácter. Fue entonces cuando el cielo intervino. En la quietud de la noche, un ángel se apareció a José en sueños. José, hijo de David, resonó la voz celestial, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella ha sido engendrado, del Espíritu Santo es. En ese momento, José enfrentó la prueba suprema de su fe. La decisión que tomó cambiaría no solo su vida, sino la historia de la humanidad. Sin dudarlo, José aceptó su papel en el gran plan divino. Tomó a María como su esposa, dispuesto a enfrentar los susurros y las miradas de desaprobación de sus vecinos. Su reputación, tan cuidadosamente construida a lo largo de los años, quedó en segundo plano ante su obediencia a Dios. Pero las pruebas apenas comenzaban. El decreto de César Augusto, ordenando un censo en todo el Imperio Romano, llegó en el momento más inoportuno. María estaba en los últimos días de su embarazo, y el viaje a Belén, la ciudad de los ancestros de José, era largo y peligroso. 150 kilómetros de camino accidentado, atravesando terreno montañoso, expuestos a bandidos y animales salvajes. José preparó el viaje con todo el cuidado posible. Cada detalle fue considerado, las provisiones necesarias, los lugares de descanso, la mejor ruta para proteger a su esposa embarazada. El viaje que normalmente tomaría 4 días se extendió a casi una semana, mientras José guiaba con paciencia el burro que llevaba a María. La llegada a Belén no trajo el alivio esperado. La ciudad estaba abarrotada de viajeros que habían llegado para el censo. Puerta tras puerta se cerraba ante ellos, mientras José buscaba desesperadamente un lugar donde María pudiera dar a luz. Finalmente, un posadero compasivo les ofreció lo único que tenía, un establo. En ese humilde lugar, José se convirtió en testigo del milagro más grande de la historia. Sus manos de carpintero, acostumbradas a trabajar la madera, ahora preparaban un pesebre para el Hijo de Dios. Cuando los pastores llegaron, guiados por el anuncio angélico, encontraron no solo al niño y a su madre, sino también a José, el guardián silencioso de este tesoro divino. La alegría del nacimiento fue breve. Pronto, otro sueño angélico advirtió a José del peligro que se acercaba. El rey Herodes, consumido por los celos y el miedo, buscaba al niño para matarlo. Sin perder un momento, José tomó a su familia y huyó en la noche hacia Egipto. El viaje a Egipto fue otra prueba de fe y resistencia. Como refugiados en una tierra extraña, José tuvo que reconstruir su vida desde cero. Su oficio de tectón les permitió sobrevivir, mientras adaptaban sus vidas a una cultura diferente. Durante esos años en el exilio, José no solo protegió a su familia, sino que también comenzó la importante tarea de criar al niño Jesús. Cuando finalmente pudieron regresar a Nazaret, José estableció un nuevo hogar para su familia. Su taller se convirtió en un lugar de aprendizaje, donde enseñó a Jesús no solo las habilidades del oficio, sino también las lecciones más importantes de la vida, la dignidad del trabajo, la honestidad, la responsabilidad y el amor a Dios. La vida cotidiana en Nazaret estaba marcada por el ritmo del trabajo y la devoción. José guió a su familia en la observancia de las festividades judías, llevando a Jesús al templo, enseñándole las Escrituras y mostrándole con su ejemplo lo que significaba ser un hombre justo ante Dios y los hombres. Las tradiciones nos cuentan que José probablemente falleció antes de que Jesús comenzara su ministerio público. Sus últimos años estuvieron llenos de la satisfacción tranquila de un hombre que había cumplido fielmente su misión divina. Aunque nunca pronunció una palabra que quedara registrada en las Escrituras, su vida habló más fuerte que cualquier discurso. El legado de José continúa resonando a través de los siglos. La Iglesia lo reconoce como su patrono universal, protector de las familias y modelo de trabajador honrado. Su vida nos enseña que la verdadera grandeza no siempre se encuentra en las palabras pronunciadas o en las hazañas heroicas, sino en la fidelidad silenciosa de cada día. En un mundo que celebra el éxito ruidoso y la fama instantánea, José nos recuerda que algunas de las contribuciones más significativas a la historia se hacen en silencio, con humildad y dedicación. Como padre adoptivo de Jesús, esposo de María, y guardián de la Sagrada Familia, José ejemplifica las virtudes que hacen grande a una persona: la fe inquebrantable, el amor incondicional, la integridad absoluta y la disposición a servir sin buscar reconocimiento. Hoy, millones de personas en todo el mundo miran a San José como ejemplo de paternidad, fidelidad y trabajo honrado. Su intercesión es buscada por familias en crisis, trabajadores en dificultades y personas que enfrentan decisiones difíciles.
Su vida nos recuerda que a veces, los héroes más grandes son aquellos que nunca buscaron serlo. José, el carpintero de Nazaret, el hombre que crió al Hijo de Dios, nos deja un legado que trasciende el tiempo, la grandeza de una vida vivida con propósito, fe y amor incondicional. Su historia nos enseña que cada uno de nosotros, sin importar cuán humilde sea nuestra posición, puede ser parte de algo extraordinario cuando respondemos al llamado divino con un corazón dispuesto. Y así, mientras contemplamos la vida de este hombre extraordinario, nos preguntamos, ¿qué lecciones podemos aprender de su ejemplo? ¿Cómo podemos, en nuestras propias vidas, emular su fidelidad silenciosa y su inquebrantable dedicación? Si esta historia te ha tocado el corazón como lo ha hecho con millones a lo largo de la historia, compártela con aquellos que necesitan escuchar sobre un héroe diferente, uno que cambió el mundo no con la espada o la pluma, sino con la nobleza de su carácter y la fuerza de su fe silenciosa. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de San José. No olvides suscribirte para más historias que han cambiado el curso de la humanidad. Nos vemos en el próximo vídeo.